Bien, hermanos, ayer terminamos un poquito presionados con el tiempo, el capítulo 7, pero no quiero dejar de profundizar un poco en ese capítulo. Y antes de decir yo cualquier cosa, quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué pudieran decirme de lo que aprendieron ayer o de algo que ustedes crean que se pudo haber quedado por fuera? Es decir, ¿qué podemos remarcar de lo hablado ayer que recuerdan o qué cosa podemos agregar a algo que no se haya tratado ayer? Yo tengo algunas cosas, pero quisiera escucharlos a ustedes primero. Yo creo que este capítulo es posible el más poderoso capítulo en toda la Biblia. Wow, Es una confrontación de nueva doctrina de Cristo entre el anciano de la ley y el judaísmo. Es muy fuerte. Es una, it is a witness, es un testigo, ser un testimonio. sí, un testimonio muy fuerte y completo. Tiene toda la historia de los judíos, es su camino, es sus desfallas. Muy bien, muy bien. Ron, me encantó que dijeras esto porque realmente, aunque en mi subconsciente lo había pensado así, no lo había visto como tú lo acabas de expresar. Es como la confluencia, es decir, el juicio de Esteban trae a la palestra la coincidencia, la confluencia, el encuentro de una tradición, de una ley, de un conocimiento de Dios a través del Antiguo Testamento, pero lo trae a un punto en el cual es confrontado con un hombre que aunque pertenece a esta casta, como dicen los argentinos allá con ley, aunque pertenece a esta casta religiosa, sin embargo se ha convertido al Evangelio y Esteban sirve como un espejo que les muestra a los judíos, ustedes han pasado siglos confiando en sus propias leyes y en su propio estilo de vida para ser justificados delante de Dios. Y como dice Pablo más adelante en Romanos, por medio de la ley nadie puede ser justificado. Ustedes han sido administradores de la ley de Moisés, la cual ustedes tanto celan y se sienten ofendidos porque vino un hombre llamado Jesús y les habló y les dijo, Moisés les dijo tal cosa, pero yo les digo tal cosa. Esa confrontación, ¿verdad? La vemos aquí en este capítulo. Por eso es tan importante. A veces le pasamos por arriba el capítulo 7 de Hechos porque, como lo dije ayer, el 80-90% del capítulo es un Esteban dándonos una clase aparentemente de historia que ya conocemos, de Abraham, de José, de Moisés, de David, de Salomón. Pero es que realmente es un espejo. Si Esteban, antes de morir, su muerte sirvió para confrontar una vez más a estos hombres y dejar en evidencia la actitud que él les dice ahí en ese versículo 51, duros de cerviz. Y es la actitud que Israel ha tenido siempre. ¿Por qué se dividió el reino? Porque el pueblo de Israel fue un pueblo necio y terco. Acuérdense cuando pidieron rey como los demás pueblos y el Señor le dijo a Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Quieren rey? Vamos a darle un rey. Le dio a Saúl y después a David. Y después vino la división del reino después de Salomón. Y después de eso vinieron las persecuciones de los asirios y de los babilonios. Y después retornan a la tierra otra vez para reconstruirla con Nehemías y con Esdras. Pero Israel nunca ha tenido paz. Israel siempre ha sido una nación bajo el amor, pero al mismo tiempo la disciplina de Dios. Por eso a veces cuando la gente me dice, no, porque Israel ya no es el pueblo de Dios, porque son pecados, Israel siempre ha sido un pueblo pecador.
Israel es la representación en miniatura de lo que somos nosotros y sin embargo la misericordia de Dios nos alcanza todos los días. Nuevas son cada mañana, dice la palabra. Entonces, este capítulo 7 es muy importante, por eso que acaba de decir Ron. Es una confrontación de los mismos judíos, porque Esteban es judío, Esteban es un hombre que conoce la ley y los confronta y les dice, duros de servir. Tuvieron frente a ustedes al justo, al santo, tuvieron al Mesías prometido y no lo supieron aprovechar, sino que lo mataron, lo juzgaron, lo mataron. Y aunque él no lo dice, precisamente hacen con él la misma actitud inmisericordia que tuvieron con Jesús, la tienen con Esteban y le dan oportunidad a un hombre común y corriente, pero lleno del Espíritu Santo, de comportarse como Jesús. Es decir, demostrar la misma espiritualidad y santidad cuando en los últimos minutos y segundos de su vida, en vez de clamar venganza, clama por perdón y misericordia para sus propios asesinos. Eso es tremendo, ¿no? Egdamar tiene el micrófono abierto y no sé si quiere decir algo. Sí, quería decir, una de las cosas que a mí me sorprende es que él no se fue por las ramas, no dosificó, no lo suavizó el mensaje, fue claro, fue directo, fue bien, o sea, se lo explicó de una manera bien clara y creo que cuando les habló de lo que de lo que las profecías decían, le decía, mira, esa profecía es sobre Jesús, ¿ok? Y creo que esa es una de las cosas que más le molestó a los judíos, pero fue claro, él fue, pero no fue claro en su propia opinión. Y eso es una de las cosas que también me gusta, que él hace un análisis, hace una revisión, le hace eh, toda una demostración desde la palabra, desde la profecía, desde el Antiguo Testamento. O sea, no me veas como a una persona ignorante tampoco. O sea, él fue claro, tuvo defensa a su posición. ¿Ok? Él habló claro y dijo, ok, y la base que tengo para esto es la misma palabra, lo mismo que ustedes creen, voy a enfocárselo y les voy a decir que el problema es que tiene un enfoque errado. Eso quería Bien. comentar. Así es, antes de darle oportunidad a Mariela Romero, que creo que quiere decir algo, eso que acaba de decir Edamar también es importante. Esteban se pudo haber llenado de miedo, se pudo haber acoquinado, como decimos en mi país, se pudo haber encerrado y sentir temor. Imagínense, toda esta gente contra él solito. Sin embargo, aprovechó la oportunidad cuando el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Es decir, ¿te declaras inocente o culpable? Él aprovechó y se abrió y otra cosa muy importante, además de que tuvo valor, firmeza, por supuesto, lleno del Espíritu Santo, utilizó la escritura. Es decir, los confrontó con algo que ellos no pueden refutar. ¿Cómo pueden refutar lo que él dijo si todo lo que él dijo ellos lo saben que está en la escritura, que está en la palabra? Entonces, es importante resaltar que cuando nosotros tengamos que predicar, conversar, debatir con alguien acerca de asuntos de fe, si lo hacemos con valor, clamando al Espíritu Santo que nos llene y nos dé la sabiduría, y lo hacemos con base en la Escritura, es difícil que la otra persona pueda refutarnos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Mariela Romero, ¿querías decir algo? Sí, me quería referir, volver a decirle que comencé un cuadernito para estudio de los hechos, ¿verdad? Y resulta que cuando llegué ahora al capítulo 7, que como dijo el hermano Ron, un capítulo, pero sumamente importante e impactante. Hermanos, así que voy a llenar el cuaderno a punta de estudiar el capítulo 7, es impactante. Ujú. Entonces, voy a leer rapidito algo que todavía no he escrito, ¿verdad? Adelante. Estudiando, dice, las grandes enseñanzas de Hechos 7 son, Dios siempre cumple sus promesas, ¿ok? El problema del ser humano no es la falta de religión, sino la dureza del corazón. Son las cosas que se evidencian en este capítulo, ¿no? Jesucristo es el cumplimiento de toda la historia de la salvación.
la presencia de Dios no está limitada a un edificio como ellos lo creían, ¿verdad? El Sanedrín. La fidelidad a Dios puede traer oposición. El Espíritu Santo fortalece a los creyentes. El perdón es la evidencia de un corazón transformado. Entonces, mi hermano, esto es pica y se extiende. Así es, Todo podríamos seguir aprendiendo de este capítulo así es. tan maravilloso. En verdad que Sí. yo siempre le había pasado por encima, como el pastor Ujú, lo re- ujú, ujú. Interesante, Mariela, gracias por ese análisis. Interesante lo que tú dices, ¿verdad? En Jesucristo se cumple la escritura. En Jesucristo, hombre 100%, Dios 100%, confluye toda la escritura, todo desde Génesis hasta Malaquías, más el periodo intertestamentario, todas las promesas, toda la palabra de Dios, todas las profecías, como entrando en un embudo, entran y se confluyen y se condensan en Jesucristo, que es el cumplimiento de la palabra, de la promesa, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha provisto para la humanidad. Y luego de Jesucristo se expone para la humanidad lo que Dios le prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, todavía nos queda tiempo para decir algunas cosas. Como lo hemos dicho durante todo este estudio y seguramente lo seguiremos insistiendo, este libro fue escrito por Lucas, que es un hombre de detalles, que no pone palabras por casualidad, ni porque se le escaparon, ni por capricho, sino porque él, cuando menciona ciertas cosas, tiene toda la intención de irnos introduciendo. Algo que yo quisiera preguntarles a ustedes, para ver qué opinión les merece. Entre el día de Pentecostés, que sabemos con seguridad que ocurrió 50 días después de la Pascua, es decir, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús, sabemos que pasaron 7 semanas. Desde ese momento, estamos hablando del año aproximadamente 30 después de Cristo. Y digo 30 después de Cristo porque todos sabemos que Cristo murió alrededor de los 33 años de edad y siempre creemos que es el año 33 después de Cristo. Lo que pasa es que con los años se descubrió que había habido una especie de mal cálculo en quienes armaron el calendario gregoriano y sabemos que hubo un error de unos 4 años, así que realmente si lo ajustamos a las fechas exactas, Jesús debió morir en el año 30 después de Cristo. Entonces, estamos diciendo que Pentecostés ocurrió alrededor de mayo o junio del año 30 después de Cristo. Eso es Pentecostés, nacimiento de la iglesia. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasó hasta el capítulo 7 de Hechos? ¿Cuál sería su opinión? Ah, ocurrió Pentecostés, la iglesia creció esa mañana a 3.000 personas, después nos habla de 5.000 y después nos habla de Ananías y Zafira y después nos habla acerca de la aparición de los diáconos y llegamos a Esteban. Más o menos en sus mentes, cuando leen hechos, de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de semanas, de meses o de años? ¿Opina Ron, que está levantando su mano? Tienes que abrir tu micrófono, Ron, lo tienes cerrado. Yo creo es más o menos 3 años y cualquier meses porque tiene una grande persecución que proviene y esta, yo creo, estaba la comienzo de esta persecución. Mm, Se desarrolla una persecución y esa es una cantidad prudente, 3 años. ¿Qué más? ¿Han pensado en eso? Además de Ron, ¿alguien había pensado en cuánto tiempo había pasado? Porque cuando leemos, si leemos de corrido, ¿verdad? Estos capítulos, pareciera que son cosas que suceden en pocas semanas o días, o quizás meses. Pero estuve investigando y la posición de la mayoría de los teólogos es que lo mínimo que pudo pasar entre Pentecostés y Esteban fueron 2 años. Hay una total y absoluta coincidencia en eso. Y lo máximo, muchos se inclinan a unos 7 años.
Nunca vamos a saber con exactitud. Por alguna razón, Lucas no se detalla en eso. Pero hay ciertas cosas que nos denotan que pasó tiempo. Una de las cosas que acaba de decir Ron es importante. Para que se desarrollara este odio y esta persecución generalizada, no era cuestión de días ni de semanas, posiblemente de meses o de años. Número dos, empiezan a surgir líderes más allá de los apóstoles, con renombre. En este caso surge el nombre de Esteban. Ya para el momento en que eligen a los diáconos, eran hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, que ya tenían la suficiente confianza de los apóstoles como para depositar en ellos la administración de los asuntos de la iglesia. Esto también denota que estos hombres habían tenido tiempo suficiente para demostrar su santidad, su comportamiento, y eso también implica un periodo de tiempo respetable. Otra de las cosas que podemos notar es que la iglesia había crecido, se había organizado, tenía ciertas capacidades para poder atender las necesidades. ¿Ok? Esos elementos también confluyen en la posibilidad de que hubiese pasado un tiempo significativo. También está el hecho de que al principio Lucas nos da varias cantidades, como 3.000, 5.000 personas, pero ya después empieza a hablar de multitudes, de gran cantidad de personas, pero ya no nos da tantos detalles, es decir, ya no se lleva la cuenta. Por todas estas razones es importante mantener una línea de tiempo en nuestra cabeza. No porque eso vaya a influir en la interpretación del significado o aplicación de la escritura, pero siempre es bueno en el estudio de las escrituras tener en cuenta todos estos elementos culturales, políticos, históricos, cronológicos, para tener una idea más clara. ¿Por qué es importante hablar también de la línea de tiempo? Porque al final del capítulo 7, muy sutilmente, nuestro querido Lucas nos presenta a un personaje que va a ser clave en el resto del libro, un hombre llamado Saulo de Tarso, que luego va a ser llamado Pablo. Observen ustedes cómo en el versículo 58 Lucas dice, y echándole fuera, refiriéndose a Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Por cierto, la lapidación era un acto previsto en la ley para los blasfemos, ordenada por Dios, en Levítico. Es decir, los judíos desde ese punto de vista no estaban haciendo algo ilegal, estaban haciendo algo que está estipulado en la ley para ciertos pecados, para ciertas transgresiones. El problema es que esta no fue primero no era blasfemia porque estaba hablando de Jesús, pero además de esto, esto no fue un juicio justo, fue una, un- una rabia, una ira, un enojo, la que condujo a esta lapidación injusta. Esto no fue el resultado de una consideración seria de argumentos, sino simplemente la desembocadura, el desahogo de una ira incontenida, incontenible que esta gente tenía en su corazón contra el Señor Jesucristo y contra su iglesia. Pero para terminar, dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Observen la palabra testigos y conectémoslas, esta palabra testigos, con los testigos que estaban al principio. ¿Se acuerdan que al final del capítulo 6 dice que ellos consiguieron hombres que pudieran testificar falsamente contra Esteban? La ironía de esta lapidación es que posiblemente los mismos hombres que sabían que Esteban era inocente, los mismos hombres que se prestaron para traer mentiras y traer a Esteban a este juicio, tuvieron, no sé ni qué decir, la desvergüenza de tomar piedras para matar al inocente. Hasta ese punto se puede llegar. Pero el detalle que quiero destacar es que ahí Lucas nos introduce por primera vez en la escritura a un hombre quien después va a ser clave en el resto de todo el Nuevo Testamento, que es un joven que se llamaba Saulo. Como son las 6:31, no quiero terminar sin dar este detalle. ¿Qué
edad calculaban ustedes que podía tener Pablo para ese momento, tomando en cuenta que Lucas nos lo describe como un hombre joven? ¿Qué edad calculan ustedes? Como 30. 30 años. ¿Perdón? La hermana Itamar y yo dijimos 30. Mm. 30. ¿Alguna otra opinión? Bueno, como no tenemos tiempo y se tardan en participar, sí. Eh, los teólogos calculan que a pesar de que Lucas lo describe como un hombre joven, no podía ser un muchacho ni de 18 ni de 20 años. Sobre todo porque ya, y dentro del contexto bíblico, se nos va a decir que Saulo era discípulo avanzado de Gamaliel, que era un maestro también de la ley. Además de eso, el hecho de que él cuidase estos abrigos no significa que era un cuidador de abrigos común y corriente. El hecho de que las vestiduras se pusieran a sus pies destaca cierta importancia dentro de la comunidad judía de este hombre llamado Saulo. Y además de eso, si ustedes ven en el versículo 1 del capítulo 8, sin ningún tipo de mediación de tiempo, ya Lucas dice, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, definitivamente ya era un hombre que tenía influencia en la persecución de los cristianos. Todo esto hace pensar que lo mínimo, una vez más, todo esto son conjeturas, pero conjeturas que son importantes tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque la edad de Pablo es importante para entender su carácter, entender sus capacidades, cómo Dios lo usó. Así que se cree que lo mínimo que podía tener Pablo para este momento eran unos 25 años. Otros piensan que lo máximo que podía tener era 35 años y algunos se inclinan por lo que respondieron Egdamar y Mariela, más o menos unos 30 años. Lo cual nos llevaría a comprender o a entender este detalle interesante. Cuando Jesús murió, cuando Jesús padeció en la cruz del Calvario, quizás el, el- perdón, cuando Jesús nació, estamos hablando más o menos del año 30, el año cero, ¿verdad? Eh, Pablo y Jesucristo se podían llevar más o menos entre unos 5 y 10 años. Es decir, Jesús podía ser unos 5 o 10 años mayor que Pablo. Por eso que Pablo no conoció o no tuvo esa conexión con el Señor Jesucristo como quizás otros que sí ya lo habían escuchado de él y habían oído hablar de él. Y otra cosa es que Pablo se presenta unos 30 años después, aproximadamente en el año 50 y pico antes, después de Cristo, ya se presenta como un anciano. Es decir, dentro de la cronología del libro de los Hechos, Martín Portillo, que tiene 58 años, ya es un anciano. Ya yo soy de la tercera edad prácticamente. Así que bueno, son detallitos interesantes porque a partir de la próxima semana, el apóstol Pablo va a tomar un papel preponderante en la historia que nos resta por estudiar en el libro de los Hechos. Bueno, hermanos, son las 6:35. Disculpen si me extendí hoy, pero era apasionante y es apasionante el capítulo 7 del libro de los Hechos. Que tengan un feliz fin de semana para los que viven en los Estados Unidos. Les deseamos un feliz día de la independencia, pero también para los venezolanos, aún en medio del luto y la tristeza, también les deseamos un feliz día de la independencia, ya que el 5 de julio, domingo, es también día de la independencia en Venezuela. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que pasen un feliz fin de semana. Chao.